Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecito del bueno, de noticias frescas, de actualizaciones jugosas sobre nuestros artistas turcos que tanto amamos. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva, y listos para enterarse de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo otomano. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar de esa pareja que nos tiene a todos con el corazón en un puño, esa relación que parece una montaña rusa emocional, ese romance que nos hace creer en el amor, a pesar de todo. Sí, adivinaron, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Porque aquí, en este canal, somos almohadilla Hande y Kerem Forever, aunque a veces nos hagan sufrir un poquito. Vamos a sumergirnos en los últimos rumores, las fotos que han encendido las redes sociales, las declaraciones que nos tienen especulando más que nunca. Prepárense porque la cosa se pone interesante. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras actualizaciones diarias sobre tus estrellas turcas favoritas. Además, dale un like a este vídeo si eres almohadilla Hanke de corazón, y comparte con tus amigos para que se unan a la conversación. Vamos a darle con todo. Y ahora sí, vamos al grano. Como ya saben, la historia de Hande y Kerem es digna de una novela turca. Un amor que nació en los sets de grabación de Senkalkapm, una química innegable que traspasó la pantalla, y un romance que nos hizo suspirar a todos. Pero como en toda buena telenovela, también hubo drama, separación y, lo que más nos duele, la incertidumbre. Desde su ruptura, los rumores no han cesado. Que si están distanciados, que si ya no se hablan, que si fue por culpa de los celos, que si fue por agendas apretadas. En fin, una cantidad de especulaciones que a veces nos marean más que un capítulo doble de una serie turca. Y es que, mis queridísimos Hankes, la separación fue un balde de agua fría para todos nosotros. ¿Quién no recuerda aquellos momentos mágicos, esas miradas cómplices, esos gestos de amor que compartían en redes sociales? Parecía que su amor era invencible, a prueba de todo. Pero la realidad, como siempre, nos golpeó con fuerza. Los cuentos de hadas no existen, al menos no en la vida real. Y Hande y Kerem, por más que los idolatremos, son personas de carne y hueso con sus propios problemas, sus propias inseguridades y sus propias razones para tomar decisiones difíciles. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y parece que esas cenizas están a punto de volver a encenderse. ¿Por qué digo esto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone jugosa. Hace unos días empezaron a circular unas fotos en redes sociales que han desatado la locura total entre los fans de almohadilla Hanke. Se trata de unas imágenes, aparentemente tomadas por paparazzi, donde se ve a Hande y a Kerem en el mismo lugar. Sí, lo escucharon bien. No es una fantasía colectiva, ni una edición elaborada por algún fan con demasiado tiempo libre. Parece que Hande y Kerem, a pesar de los rumores de distanciamiento, se encontraban en el mismo evento. Ahora bien, aquí viene la parte interesante, no se les vio juntos. Y aquí es donde la imaginación de los Hankes empieza a volar. ¿Será que se escondieron para no levantar sospechas? ¿Será que simplemente estaban evitando el contacto? ¿O será que, a pesar de todo, todavía hay una chispa que los atrae el uno al otro? En las fotos se puede ver a Hande llegando al evento, luciendo radiante como siempre, con un vestido espectacular que resaltaba su belleza. ¡Ay, mi Hande! Siempre deslumbrante, siempre impecable. Parece que el tiempo no pasa por ella. Y poco después se ve a Kerem, también con un look impecable, entrando al mismo lugar. Pero, repito, no hay fotos de ellos interactuando, ni siquiera de estar cerca el uno del otro. La tensión se podía cortar con un cuchillo, según algunos testigos presenciales que, por supuesto, no tardaron en compartir sus impresiones en las redes sociales. Algunos afirman haber visto miradas de reojo, otros aseguran haber sentido una energía especial en el ambiente. Quién sabe si estas historias son reales o producto de la emoción del momento, pero lo cierto es que han alimentado aún más las esperanzas de los fans. Esto obviamente ha generado todo tipo de teorías. Algunos dicen que es una simple coincidencia, que ambos fueron invitados al mismo evento y ya. Otros, más optimistas, creen que es una señal, una prueba de que todavía hay algo entre ellos, que están intentando acercarse, aunque sea de forma discreta. Hay el poder de la esperanza. Nos aferramos a cualquier indicio, a cualquier pequeña señal que nos haga creer que el amor puede vencerlo todo.
Y aquí no termina la cosa. Porque además de las fotos, también han salido a la luz algunas declaraciones de personas cercanas a ambos actores. Una fuente que prefirió mantenerse en el anonimato aseguró que Andy y Kerem han estado en contacto en las últimas semanas. ¿Se imaginan la emoción? Contacto. Después de tanto tiempo. ¿De qué hablarán? ¿Se contarán sus problemas? ¿Recordarán los viejos tiempos? Las posibilidades son infinitas. Según esta fuente, no se trata de llamadas telefónicas kilométricas ni de citas románticas a la luz de la luna. Pero sí de mensajes de texto, de pequeños gestos, de un interés mutuo por saber cómo está el otro. Algo así como un estoy aquí si me necesitas, sin presiones, sin dramas, simplemente una muestra de cariño y preocupación. Y es que, mis queridos Hanques, el amor no siempre tiene que ser explosivo y pasional. A veces los pequeños detalles, los gestos sutiles, son los que marcan la diferencia. Un mensaje de texto en un día difícil, una llamada para saber cómo estás, una muestra de apoyo incondicional. Esas son las cosas que realmente importan. Ahora obviamente hay que tomar estas declaraciones con pinzas. Ya saben cómo son las fuentes anónimas, a veces dicen la verdad, a veces solo quieren generar ruido. Pero en este caso la información coincide con lo que hemos estado viendo en las redes sociales. Además, esta misma fuente ha revelado que ambos actores han estado reflexionando mucho sobre su relación en los últimos meses. Han tenido tiempo para analizar sus errores, para entender lo que realmente quieren y para decidir si están dispuestos a luchar por su amor. Y es que a veces necesitamos alejarnos para poder ver las cosas con claridad. Necesitamos tiempo para sanar nuestras heridas, para perdonar nuestros errores y para decidir qué camino queremos seguir. Además, hay otro detalle que no podemos pasar por alto. Y es que tanto Ande como Kerem han sido muy cautelosos a la hora de hablar de su relación. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido los rumores de reconciliación. Han mantenido un silencio sepulcral, alimentando aún más la incertidumbre. ¿Por qué esta actitud? ¿Será que están protegiendo su intimidad? ¿Será que están esperando el momento adecuado para hablar? ¿O será que simplemente no saben qué hacer? De hecho, en sus últimas entrevistas, ambos han evitado responder preguntas directas sobre el tema. Han sido evasivos, ambiguos, dejando la puerta abierta a la interpretación. Y eso, mis amigos, es una señal. Porque si realmente no hubiera nada entre ellos, podrían haber negado todo tajantemente y asunto arreglado. Pero no lo han hecho. El silencio, en este caso, habla más que 1000 palabras. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, la verdad es que no tenemos una respuesta definitiva. No podemos asegurar al 100% que Ande y Kerem están juntos de nuevo. Pero tampoco podemos descartar la posibilidad de una reconciliación. Y es que en el amor, nada es seguro. Todo puede cambiar en un instante. Un encuentro casual, una conversación inesperada, un gesto de cariño. Todo puede ser suficiente para reavivar la llama del amor. Lo que sí podemos decir es que hay algo en el aire. Hay una energía, una tensión, una conexión que sigue presente entre ellos. Y eso es suficiente para mantener viva la esperanza de que volvamos a verlos juntos, felices y enamorados. La química entre ellos es innegable, palpable, evidente. Se nota en sus miradas, en sus gestos, en su lenguaje corporal. Y es que cuando hay amor verdadero, la conexión persiste a pesar de la distancia, a pesar de los problemas, a pesar de todo. Quizás están tomándose las cosas con calma, dándose tiempo para sanar heridas, para reflexionar sobre lo que quieren. Quizás están intentando reconstruir su relación desde cero, sin la presión de los medios ni las expectativas del público. Esta es, sin duda, la opción más inteligente. Tomarse las cosas con calma, sin prisas, sin presiones. Dejar que las cosas fluyan de forma natural. Construir una relación sólida basada en la confianza, el respeto y el amor. Sea lo que sea, lo único que podemos hacer es esperar y confiar en que el destino los vuelva a unir. Porque seamos honestos, Ande y Kerem son una pareja icónica, una de esas que marcan una época y que dejan una huella imborrable en nuestros corazones. Su amor trascendió la pantalla, se convirtió en un fenómeno global, inspirando a millones de personas en todo el mundo. Y es que quien no sueña con encontrar un amor así, un amor que te haga sentir vivo, que te haga creer en la magia,
que te haga sentir que todo es posible. Y hablando de corazones, quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos de nuevo como pareja? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su camino por separado? ¿Qué papel creen que jugaron los medios de comunicación en su ruptura? ¿Creen que la presión pública afectó su relación? ¿Qué consejo les darían a Ande y Kerem si tuvieran la oportunidad de hablar con ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer sus opiniones. Recuerden que este canal es un espacio para compartir, para debatir, para expresar nuestras emociones y para fangirlear juntas. Me encanta leer sus comentarios, sus teorías, sus opiniones. Ustedes son la sal de este canal. Y ahora sí, para ir cerrando este vídeo, vamos a recapitular brevemente lo que hemos visto hoy. Hemos hablado de los rumores de reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, de las fotos que han encendido las redes sociales, de las declaraciones de fuentes anónimas y de la cautela de ambos actores a la hora de hablar de su relación. Hemos concluido que no hay nada confirmado, pero que tampoco hay nada descartado. Y que como fans incondicionales de Almohadilla Hanke, debemos mantener la esperanza y confiar en que el amor triunfará al final. Y es que al final del día, el amor es lo que importa. El amor es lo que nos da esperanza, lo que nos impulsa a seguir adelante, lo que nos hace creer en la magia. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por su energía positiva. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo día a día. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Antes de despedirme, quiero recordarles que este es su espacio, que pueden comentar lo que piensan, compartir sus teorías y expresar sus emociones. Recuerden que aquí somos una comunidad unida por el amor a las series turcas y a nuestros actores favoritos. Y que pase lo que pase, siempre estaremos aquí para apoyarnos, para animarnos y para compartir nuestra pasión por el mundo del espectáculo otomano. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle un like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos para que se unan a la conversación y, por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones diarias. Estamos preparando muchas sorpresas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente bella. Les mando un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Y recuerden, Almohadilla Hande y Kerem Forever. El amor siempre triunfa.